¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo, solo para despertar un día y darte cuenta de que el sofá donde te sientas está más frío y el silencio en tu casa es más pesado que nunca? Durante años, pensé que era el esposo perfecto. Proveía, estaba presente físicamente y nunca hubo una gran pelea que marcara el fin. Sin embargo, ella se fue. Y lo peor no fue su partida, sino el momento en que entendí que yo mismo había cavado la tumba de mi matrimonio, centímetro a centímetro, día tras día, sin siquiera notarlo. Si estás viendo esto, es probable que creas que tu relación está a salvo porque no hay grandes problemas. Pero te advierto, el monstruo que devora los hogares no siempre grita, a veces, se esconde en un hábito tan común que lo confundes con la normalidad. Quédate hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte en estos 10 capítulos no es solo mi confesión. Es el espejo donde podrías ver el reflejo de tu propio desastre antes de que sea demasiado tarde. Esta es la historia de cómo la culpa tardía me alcanzó cuando ya no quedaba nada por salvar. Capítulo 1. El espejismo de la estabilidad. El sonido de la puerta cerrándose por última vez no fue un estruendo. Fue un clic metálico, seco y definitivo. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeado por las sombras de una vida que construimos juntos durante 15 años. En mi mano sostenía una taza de café que aún humeaba, un recordatorio trivial de una rutina que ya no existía. Fue en ese preciso instante, en la soledad absoluta de una casa que de repente se sentía demasiado grande, cuando la primera grieta de la culpa comenzó a abrirse en mi pecho. Pero no era una culpa explosiva, era una culpa lenta, amarga, una comprensión tardía de que cada vez que ella intentó hablarme, yo estaba en otro lugar. Al principio, todo era color de rosa. Recuerdo nuestros primeros años como una danza constante de descubrimientos. Nos reíamos de nada. Planeábamos el futuro como si fuera un lienzo infinito y cada pequeño gesto, una nota en el espejo, un beso antes de salir, una mirada cómplice en una cena, era un ladrillo sólido en nuestra fortaleza. Estaba convencido de que nuestro amor era invulnerable. Creía que habíamos superado la etapa difícil y que ahora simplemente podíamos ser. Ese fue mi primer error, creer que el amor es un estado estático y no un proceso que requiere mantenimiento diario. Con el tiempo, la comodidad se transformó en una trampa. Me sumergí en mi carrera, convencido de que trabajar 14 horas al día era la máxima expresión de amor. Lo hago por nosotros, me decía a mí mismo mientras ignoraba sus mensajes de texto o llegaba tan cansado que lo único que quería era cenar frente al televisor en completo silencio. Ella estaba allí, sentada a mi lado, pero yo no la veía. Veía una figura familiar, un mueble más de la casa, una presencia garantizada que nunca se iría. El hábito que comenzó a destruirnos fue la omisión de la presencia. Estaba físicamente, pero mi alma, mi atención y mi empatía estaban secuestradas por mis propias ambiciones y por la pantalla de mi teléfono. Mirando hacia atrás, hacia esos desayunos donde apenas intercambiábamos 3 frases sobre el clima o los recibos de la luz, siento un peso insoportable en el estómago. La culpa tardía es un veneno que solo se activa cuando el antídoto ya no está disponible. ¿Cuántas veces puso su mano sobre la mía buscando un contacto que yo rompí para revisar un correo electrónico? ¿Cuántas veces sus ojos brillaron con una tristeza silenciosa que yo confundí con cansancio? Me volví un experto en ignorar lo invisible. Me convencí de que, como no nos gritábamos y no había infidelidades, todo estaba bien. La ausencia de conflicto no es paz, a menudo, es simplemente la antesala de la rendición. El hábito era sutil. Era el hábito de no preguntar cómo estás y realmente querer escuchar la respuesta. Era el hábito de dar por sentado que ella siempre entendería mi falta de tiempo. Poco a poco, dejé de cortejarla, dejé de admirarla en voz alta, dejé de ser su refugio para convertirme en su compañero de piso más indiferente. Ella se volvió una experta en ocultar su soledad, y yo me volví un ciego voluntario ante su dolor. La estabilidad que yo tanto presumía era, en realidad, un espejismo sostenido por su paciencia, una paciencia que se estaba agotando gota a gota mientras yo seguía ciego, sordo y mudo ante la erosión de nuestro vínculo. Hoy, mientras camino por los pasillos vacíos, cada objeto parece reprocharme mi negligencia. Ese jarrón que compramos en aquel viaje a la playa, esa fotografía donde ambos sonreímos con una luz que ya no existe, todo me grita que fui el arquitecto de mi propia ruina. La culpa me susurra al oído que el amor no muere por un golpe de gracia, sino por 1000 pequeñas heridas de indiferencia.
Y lo más doloroso es entender que, mientras yo creía que estábamos construyendo un imperio, ella estaba desempacando su corazón de nuestra vida compartida. El hábito de no verla fue el principio del fin, y ahora, el silencio es el único lenguaje que me queda para entender mi fracaso. Capítulo 2. El escudo de la responsabilidad. Me refugié en el trabajo como si fuera una trinchera. En mi mente, cada ascenso, cada bono y cada meta alcanzada eran pruebas de amor irrefutables. Lo hago por ella, me repetía mientras apagaba el teléfono durante nuestras cenas o cuando cancelaba escapadas de fin de semana, porque surgió una emergencia en la oficina. Me convencí de que mi valor como hombre y como esposo estaba directamente ligado a mi capacidad de proveer una vida de comodidades. Qué estúpido fui al pensar que los lujos podrían llenar el vacío de una silla vacía o de una mirada que nunca encontraba la mía. El hábito de priorizar lo urgente sobre lo importante se convirtió en mi religión. Ella intentaba acercarse. Me preguntaba sobre mi día. Buscaba un espacio para compartir sus sueños o simplemente para quejarse del cansancio. Yo, con una arrogancia disfrazada de fatiga, le respondía con monosílabos. ¿No ves que estoy cansado? He tenido un día difícil, hablamos luego. Ese luego se convirtió en un cementerio de conversaciones que nunca ocurrieron. La culpa tardía me golpea ahora al entender que, mientras yo escalaba una montaña de éxito profesional, ella bajaba a los abismos de la soledad más absoluta, sintiéndose una carga en mi agenda perfecta. Ella dejó de pedirme tiempo. Al principio pensé que finalmente había entendido mi ritmo, que por fin aceptaba mi sacrificio. Pero no era aceptación, era resignación. El silencio empezó a filtrarse por las grietas de nuestra habitación. Dormíamos en la misma cama, pero había un océano de decepción separándonos. Yo sentía su espalda fría, y en lugar de abrazarla, me hundía en mis propios pensamientos sobre facturas y proyectos. Pensaba que el amor era un contrato firmado que no necesitaba revisión, pero el amor es más bien como una planta exótica que, si dejas de regar porque estás demasiado ocupado admirando el jardín, simplemente se seca desde la raíz. Ahora que miro este hogar impecable, lleno de muebles costosos y tecnología de punta, me doy cuenta de que vivo en un mausoleo. Todo este confort no sirve de nada si no hay nadie con quien compartir un café en silencio. Me convertí en el proveedor de todo lo material y en el mendigo de todo lo emocional. La culpa es un eco que rebota en las paredes. Ella no quería una casa más grande. Quería un esposo que estuviera en casa. No quería joyas, quería que mis ojos brillaran al verla entrar. Mi responsabilidad fue, en realidad, mi mayor acto de cobardía. Me escondí en el éxito para no tener que enfrentar la vulnerabilidad de una conexión real. Capítulo 3. El lenguaje que olvidamos. Hubo un tiempo en que hablábamos un idioma que solo nosotros entendíamos. Un código hecho de bromas privadas, referencias a películas viejas y planes absurdos que nunca cumpliríamos. Pero el hábito de la rutina fue borrando ese diccionario. Poco a poco, nuestras charlas se limitaron a la logística: ¿quién paga la luz? ¿Qué falta en el refrigerador? ¿A qué hora llegas? Perdimos el arte de la curiosidad. Dejé de preguntarle qué le daba miedo, qué la hacía feliz o cuál era el último libro que la había hecho llorar. Asumí que ya lo sabía todo sobre ella, como si un ser humano fuera un mapa estático y no un territorio en constante expansión. Ese fue el veneno más lento, la presunción de conocimiento. Creer que ya no había nada nuevo que descubrir en la mujer que amaba me llevó a dejar de escucharla. Cuando ella hablaba, yo solo esperaba mi turno para decir algo, peor aún, la interrumpía para corregirla o darle soluciones que no me había pedido. Ella no buscaba un consultor, buscaba un compañero. Pero yo estaba demasiado enamorado de mi propia voz y de mi supuesta sabiduría como para notar que sus palabras se volvían cada vez más escasas, más cortas, más cargadas de una tristeza que yo elegía ignorar. La intimidad no murió en la cama, murió en la cocina, en la sala, en los pasillos. Murió cada vez que ella hacía un comentario sobre algo que le apasionaba y yo apenas levantaba la vista de la tablet. Murió cuando sus risas, antes frecuentes y cristalinas, se convirtieron en sonrisas educadas y forzadas. Olvidamos cómo jugar, cómo ser ridículos juntos. La seriedad de la vida adulta se nos pegó a la piel como una costra sucia. Me volví un hombre serio, un hombre importante, y en el proceso, maté al niño que ella amaba. El hábito de la seriedad mató la magia, y ahora el silencio es tan denso que casi puedo tocarlo.
A veces, en medio de la noche, me despierto con la sensación de que ella está ahí, a punto de contarme un sueño. Pero solo encuentro el vacío. La culpa tardía me tortura recordándome todas las veces que tuve la oportunidad de reír con ella y elegí quejarme del tráfico o del clima. El lenguaje que olvidamos ahora es una lengua muerta, y yo soy el único habitante de este reino desolado que aún intenta recordar cómo se decía te amo, sin que sonara a costumbre. El hábito de la desconexión verbal fue el mazo que rompió los cimientos de lo que creíamos indestructible. Capítulo 4. Las señales de humo en el horizonte. Ella no se fue de la noche a la mañana. Hubo señales, muchas, como pequeñas bengalas de auxilio lanzadas en medio de una noche cerrada. Recuerdo el día que cambió su peinado de forma radical y yo ni siquiera lo mencioné. Recuerdo cuando empezó a tomar clases de pintura y yo, en lugar de interesarme, le pregunté cuánto costaba la mensualidad. Ella estaba intentando encontrar una salida, estaba intentando recordar quién era fuera de este matrimonio que la estaba asfixiando. Y yo solo veía números y estorbos a mi comodidad. Mi hábito de la indiferencia era tan profundo que ni siquiera el humo del incendio me hacía reaccionar. Hubo una noche en particular que me persigue. Estábamos sentados en el balcón y ella dijo, casi en un susurro, siento que nos estamos convirtiendo en extraños. Yo, en mi infinita arrogancia, me reí. Le dije que estaba siendo dramática, que era la crisis de los 40, o que simplemente necesitaba unas vacaciones. No la abracé. No le pregunté, ¿por qué te sientes así? Simplemente invalidé su sentimiento porque me resultaba incómodo lidiar con él. Esa fue la noche en que ella dejó de intentar. Esa fue la noche en que la última chispa de esperanza en sus ojos se apagó, y yo, ciego de orgullo, celebré que la discusión había terminado rápido. El hábito de invalidar sus emociones fue el clavo final. Cada vez que ella expresaba soledad, yo le recordaba todo lo que tenía, una casa bonita, viajes, seguridad. Como si el corazón se alimentara de ladrillos y sellos en el pasaporte. Le robé el derecho a sentirse mal, y al hacerlo, le robé el deseo de quedarse. La culpa tardía me quema ahora porque entiendo que sus quejas eran en realidad invitaciones a salvar lo nuestro. Ella no estaba peleando conmigo, estaba peleando por nosotros. Y yo, pensando que estaba ganando una batalla de lógica, estaba perdiendo la guerra del amor. Hoy daría todo lo que tengo por una de esas discusiones. Por una de esas señales de humo. Pero el horizonte está vacío. Ella se llevó su fuego a otra parte. A un lugar donde quizás alguien sí sepa distinguir entre el drama y un grito de auxilio. Me quedé aquí, con mi lógica perfecta y mi casa vacía, entendiendo demasiado tarde que las señales de humo no son amenazas. Son la última oportunidad antes de que todo se convierta en cenizas. Y yo, que me creía tan listo, dejé que el fuego lo consumiera todo mientras dormía el sueño de los indiferentes. Capítulo 5. El muro de cristal en la palma de mi mano. Si tuviera que señalar al cómplice silencioso de mi crimen, no dudaría en señalar ese pequeño dispositivo que siempre llevaba conmigo. El hábito de la distracción digital fue el muro de cristal que construí entre nosotros. Estábamos juntos en el sofá, pero yo estaba en otro continente, en otra vida, en otra conversación. Ella me hablaba de su día y yo asentía mecánicamente mientras mis ojos estaban pegados a una pantalla, consumiendo contenido vacío que hoy ni siquiera recuerdo. Ese brillo azulado de la pantalla era la luz que iluminaba mi rostro, mientras la luz de su presencia se iba apagando por falta de atención. Me convertí en un experto en estar presente pero ausente. Podía sostener una conversación básica mientras respondía un correo o miraba un vídeo, o eso creía yo. Lo que no entendía es que la atención es la forma más pura de generosidad, y yo se la estaba negando a la persona que más la merecía. La culpa tardía me quema cuando recuerdo las veces que ella se arreglaba, buscaba mi mirada, y yo ni siquiera levantaba la vista de mi teléfono. Le estaba diciendo, sin palabras, que cualquier extraño en internet era más interesante que ella. Le estaba diciendo que su vida, sus miedos y su amor eran ruidos de fondo en mi mundo digital. Ese hábito no solo me robó tiempo, me robó la capacidad de leer sus microexpresiones. Perdí la habilidad de notar cuando sus ojos se llenaban de lágrimas o cuando su sonrisa no llegaba a sus mejillas. Me volví emocionalmente analfabeto. El teléfono no era solo una herramienta, era un escudo que usaba para no tener que lidiar con la intensidad de la vida real, con las demandas de una relación que requería esfuerzo.
Es irónico, buscaba conexión en una red social mientras desconectaba el cable que me unía al amor de mi vida. Hoy, daría todos los seguidores y todos los likes del mundo por un solo minuto de su atención total. Esa que yo desperdicié tan cruelmente. Capítulo 6. La contabilidad del rencor. Otro hábito que carcomió los cimientos de nuestro hogar fue la contabilidad silenciosa. Empecé a llevar una cuenta mental de todo lo que yo hacía por ella y de lo que ella no hacía por mí. Yo pago las facturas, ella solo limpia, yo trabajo más horas, ella debería estar más agradecida. Me volví un contable del resentimiento. En lugar de ver nuestro matrimonio como un equipo, lo vi como una transacción comercial donde yo siempre sentía que estaba perdiendo. El hábito de guardar puntaje mató la gratuidad del amor. El amor no debería ser una hoja de cálculo, pero yo lo convertí en una auditoría constante. Cada pequeña falla de ella la anotaba en mi libro de agravios. Si olvidaba algo, si estaba de mal humor, si no cumplía con mis expectativas irreales, yo lo guardaba como munición para la próxima discusión. El problema es que nunca disparaba esa munición, simplemente la dejaba acumularse, creando una barrera de frialdad. Mi culpa tardía surge al darme cuenta de que yo era un juez implacable con ella, pero un abogado muy indulgente conmigo mismo. Ignoraba mis propios errores mientras ponía una lupa sobre los suyos. No me daba cuenta de que, al intentar ganar cada pequeña batalla doméstica, estaba perdiendo la guerra por nuestro futuro. El rencor es un ácido que corroe el recipiente que lo contiene. Yo estaba lleno de ese ácido, y cada vez que ella intentaba ser cariñosa, encontraba a un hombre amargado que le recordaba algo que ella había hecho mal hacía 3 años. Le robé la paz de sentirse aceptada. Le robé la seguridad de saber que su hogar era un lugar libre de juicios. Mi hábito de criticar y comparar nos convirtió en adversarios viviendo bajo el mismo techo. Ahora que no tengo a quien juzgar, me doy cuenta de que el único culpable de la sentencia final fui yo. Me quedé con la razón, pero me quedé solo. Capítulo 7. El desierto de la piel. La intimidad no es solo sexo, es la geografía del tacto cotidiano. Y mi hábito fue convertirnos en extraños corporales. Dejamos de tocarnos porque sí. El beso de despedida se volvió un roce rápido en la mejilla, casi un trámite burocrático. El abrazo largo, ese que dura más de 6 segundos y calma el sistema nervioso, desapareció de nuestro repertorio. Nos convertimos en 2 barcos que se cruzaban en la noche, evitando el contacto para no tener que enfrentar la falta de deseo o la tensión acumulada. El hábito de la evitación física creó un desierto entre nuestras almohadas. Recuerdo noches en las que sentía que ella se acercaba en la cama, buscando el calor de mi cuerpo, y yo me giraba hacia el otro lado, fingiendo sueño. No era que no la amara, era que me había acostumbrado a no necesitarla físicamente. Me convencí de que ya pasaríamos por esa fase, que el sexo y el afecto eran para recién casados. ¡Qué error tan letal! El tacto es el lenguaje más antiguo del ser humano. Y cuando dejamos de hablarlo, nuestras almas empezaron a morir de hambre. La culpa tardía me tortura cada vez que paso junto a su lado de la cama y siento el frío abrumador de su ausencia. Ella empezó a marchitarse como una flor sin agua. La falta de caricias, de manos entrelazadas mientras caminábamos, de un beso robado en la cocina, todo eso le fue quitando su brillo. Yo veía su tristeza, y en lugar de abrazarla para sanarla, me alejaba más porque su vulnerabilidad me hacía sentir culpable. El hábito de la frialdad corporal fue la frontera final. Cuando el cuerpo deja de reconocer al otro como un refugio, el corazón ya ha hecho las maletas. Ahora, mis manos están vacías y mi piel recuerda con dolor cada caricia que no di, cada abrazo que pospuse y cada beso que dejé morir en mis labios por pura desidia. Capítulo 8. La soberbia del yo tengo razón. Si el silencio fue el muro, mi orgullo fue el cemento que lo mantuvo firme. Desarrollé el hábito destructivo de querer tener siempre la última palabra. En cada desacuerdo, en cada pequeña fricción, mi objetivo no era entenderla, sino ganar. Me convertí en un fiscal de sus errores y en el juez de sus intenciones. Mi soberbia me impedía ver que, en una relación, cuando uno gana una discusión, ambos pierden la conexión. La culpa tardía me susurra ahora que gané todas las batallas, pero terminé perdiendo el reino entero. Recuerdo perfectamente las veces que ella, con lágrimas en los ojos, intentaba explicarme cómo se sentía.
En lugar de validar su dolor, yo analizaba sus palabras buscando fallos lógicos. Eso no tiene sentido, estás exagerando, yo no dije eso exactamente. Usaba la verdad como un arma para herirla, en lugar de usarla como un puente para alcanzarla. Mi hábito de tener la razón me hizo sentir superior por un tiempo, pero esa superioridad era la máscara de mi propia inseguridad. No podía permitirme ser vulnerable. No podía admitir que yo también estaba fallando. Esa falta de humildad fue secando su deseo de compartir conmigo. ¿Para qué hablar con alguien que siempre va a demostrarte que estás equivocada? ¿Para qué abrir el corazón ante un muro de lógica fría? Ella se fue encerrando en sí misma, protegiendo lo poco que quedaba de su esencia de mis ataques de razonabilidad. Ahora, en esta casa vacía, mi razón no me sirve de nada. Las paredes no me dan la razón, solo me devuelven el eco de mi propia arrogancia. Entendí demasiado tarde que es mucho mejor ser feliz que tener la razón, pero el precio de esa lección ha sido mi soledad absoluta. Capítulo 9, el día que el silencio se hizo grito. El final no llegó con una explosión, sino con una maleta pequeña y una nota sobre la mesa del comedor. El hábito de la negligencia emocional había terminado su trabajo. Ese día llegué tarde, como siempre, preparado para quejarme del tráfico y esperar mi cena. Pero la casa se sentía diferente. Había una ligereza antinatural, como si el alma de la estructura se hubiera evaporado. En la nota no había odio, no había insultos. Solo decía, ya no puedo seguir intentando por los dos. Me he quedado sin nada que dar porque tú nunca aprendiste a recibir. En ese momento, la culpa tardía no me golpeó de inmediato. Al principio sentí indignación. ¿Cómo puede hacerme esto después de todo lo que he trabajado?, pensé. Pero a medida que pasaban las horas y el silencio se volvía insoportable, la venda se me cayó de los ojos. Empecé a ver las escenas de los últimos años como si fuera una película de terror donde yo era el monstruo. Vi mi indiferencia, vi mi teléfono brillante en la oscuridad, vi sus intentos de caricia rechazados, vi mi orgullo aplastando sus palabras. Esa noche no dormí. Caminé por cada habitación entendiendo que ella se había ido mucho antes de empacar esa maleta. Se había ido en cada luego hablamos, en cada mirada ignorada. En cada vez que preferí mi éxito a su compañía. La culpa tardía es una tortura porque te da la claridad que necesitabas cuando ya no tienes el poder de actuar. Me di cuenta de que el hábito que destruyó mi matrimonio no fue una gran traición, fue la acumulación de pequeñas ausencias. Fui un esposo ausente en un cuerpo presente, y ese es un vacío que ninguna mujer puede llenar por siempre. Capítulo 10, el legado de las cenizas y la advertencia final. Hoy vivo con el fantasma de lo que pudo ser. He intentado llamarla, he intentado pedir perdón, pero ella ha encontrado una paz que yo nunca supe darle. El hábito de no valorarla cuando la tenía se ha convertido en el hábito de extrañarla ahora que la perdí. Esta es la anatomía de mi fracaso. Creí que el amor era un derecho adquirido y no un privilegio que se gana cada mañana. Me confié en la rutina y olvidé que el corazón humano no sobrevive solo con seguridad económica. Necesita ser visto, necesita ser escuchado, necesita ser tocado. Si estás escuchando esto y todavía tienes a esa persona al lado, te ruego que dejes el teléfono ahora mismo. Mírala a los ojos. Pregúntale qué sueña, qué le duele, qué puedes hacer hoy para que se sienta amada. No esperes a que el silencio sea el único que te responda. No permitas que la culpa tardía sea tu única maestra. El hábito de la atención es el único antídoto contra la muerte del amor. No seas como yo, que aprendí a ser un buen esposo cuando ya no tenía una esposa a quien cuidar. El amor no se destruye de golpe, se desmorona en el descuido de cada día. Este es el final de mi historia, pero no tiene por qué ser el de la tuya. La mayor tragedia no es perder a alguien, sino darte cuenta de que podrías haberlo evitado con un poco de humildad y presencia. La culpa es un peso que cargaré el resto de mi vida, pero si mi dolor sirve para que tú despiertes antes de que el portazo final retumbe en tu casa, entonces mi confesión habrá valido la pena. No dejes que el hubiera sea tu única compañía. Ama hoy, escucha hoy, quédate hoy. Mañana podría ser solo un eco en una casa vacía. Si este relato ha tocado alguna fibra en tu corazón, o si te has visto reflejado en alguno de estos capítulos, no te guardes ese sentimiento. A veces, reconocer nuestros errores en voz alta es el primer paso para no repetirlos.
Suscríbete al canal para más historias que desafían tu perspectiva y te ayudan a crecer. Dale un me gusta si crees que más personas necesitan escuchar esta advertencia antes de que sea tarde. Y lo más importante, deja un comentario abajo. Cuéntanos, ¿cuál de estos hábitos sientes que está acechando tu relación? O simplemente escribe, despierto si este vídeo te ha ayudado a valorar lo que tienes hoy. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.